Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer conversatorio organizado por la Dirección Nacional de Registros Únicos de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. Este conversatorio se denomina Historias de Adopción. Mi nombre es Verónica Gutiérrez Goyochea, soy abogada, coordinadora del Registro Provincial de Adopción de la provincia de Mendoza y vicepresidenta del Consejo Consultivo Nacional. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a las licenciadas Fabiana Isa y Patricia Carrascal. Las licenciadas, ambas en diferentes disciplinas, pero que hacen grandes aportes a la temática de adopción, han tenido un gran recorrido. La licenciada Fabiana Alejandra Isa es psicóloga, es especialista en psicología infanto-juvenil, ha escrito libros, ha trabajado en el tema de niñez y adolescencia, así como también el tema de adopción, y ha coordinado un programa en la Facultad de Psicología de la UBA de atención a los niños sin cuidados parentales. También, por su parte, la licenciada Patricia Carrascal es licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, ha sido becada por el ISI para la producción y realización de documentales en Televisión Española, TVE de Madrid. Su trabajo como productora general y directora de proyectos la ha llevado a realizar distintos tipos de contenidos audiovisuales, tanto en series como documentales, en canales nacionales y también internacionales, tales como The History Channel, Fox, el canal Encuentro, Nat Geo, la TV pública, entre otros. Muchos de ellos han ganado importantes premios. Uno de sus últimos trabajos fue nominado al International Emmy Awards en el año 2016 en la categoría Non-English Primetime Program. Y en el año 2019 abrió su propia productora, para nuestra suerte, produjo la serie Historias de Adopción, Familias para Armar, que ha sido emitida por el canal Encuentro. Actualmente se encuentra en la postproducción del documental El Día que Nos Conocimos, ganador del concurso Vía Digital Inca y coproducido con DirecTV. Bueno, para dar una introducción a este encuentro, quería contarles que la verdad que es una temática que nos convoca, el tema de adopción y medios de comunicación. Contarles en primer lugar que, por su parte, en el Registro Provincial de Adopción de la provincia de Mendoza, que depende de la Suprema Corte de Justicia, se ha diseñado y se realiza una revista que trata sobre la temática adopción y también se cuentan las historias desde la voz y perspectiva de sus propios protagonistas. El tema de adopción y medios de comunicación ha sido un tema muy convocante y por parte de todos los registros ha sido uno de los temas más votados a la hora de ponernos a pensar juntos cómo comunicar sobre la temática de adopción. En esto creo que tanto comunicadores, periodistas y también las personas que nos dedicamos al tema de adopción, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, tenemos mucho que aprender y que complementarnos en este tema para poder hacer el conocimiento sobre este tema accesible para todas las personas y que no sea comunicado a través de mitos, sino que realmente pueda tener la perspectiva de quienes transitan la adopción. Así que, sin más que decir, les comento a los participantes que pueden hacer sus sugerencias, dudas o preguntas a través del chat, y vamos ya a dar comienzo e inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación y damos inicio. Bueno, muchas gracias, Verónica. Saludarlos a todos y a todas en esta tarde, agradecerles la participación en este tercer conversatorio de la Dirección Nacional. Es una enorme alegría haber habilitado estos espacios y contar con la valiosa participación de todos ustedes. Evidentemente es un tema que sigue despertando mucho interés. Hay mucha participación y por suerte estamos contando con valiosos invitados que a veces no son tan difundidas
sus producciones o saber acerca de cómo se gestaron, ¿no? Así que hoy tenemos la suerte de tener a Patricia Carrascal, así que Patricia, te doy la bienvenida. Es una alegría tenerte. Imaginémonos que estamos en un living, las dos charlando, aunque tengamos un montón de gente hoy mirándonos, pero la idea del conversatorio es ese, estamos como en un living, las dos charlando, así que te doy la bienvenida y te agradezco mucho que estés esta tarde compartiendo con nosotros. Bueno, primero muchas gracias Verónica, por supuesto muchas gracias Fabiana por haberme convocado a este conversatorio. Y bueno, obviamente todos los que están escuchando, interesados en la temática, me parece que está buenísimo poder tratar de compartir un poco lo que hacemos para ver si podemos colaborar o ayudar a quienes están en el camino o trabajan para esto. Me parece que esos son los sentidos de estos conversatorios, ¿no? Y eso es muy importante que estén. Sin lugar a dudas. Y además, tener la oportunidad de conocer, ¿no? Por lo menos la cara visible, hay todo un equipo, yo sé que vos sos muy generosa porque lo decís siempre que no trabajás sola, trabajás con todo un equipo, pero bueno, conocer un poco a quien ha gestado junto a su equipo un material que nos ha emocionado tanto y nos es de tanta utilidad para el trabajo cotidiano en materia de adopción, como es Historias de Adopción, Familias para Armar, ¿no? Así que poder agradecerte que se te haya ocurrido esa idea y que hayas tenido también, como te dije, en algún momento, hace unos años cuando nos conocimos, y yo no estaba en esta función, pero tuvimos la suerte de cruzarnos, decirte que, bueno, también yo agradecía esa sensibilidad con la que vos pudiste plasmar, ¿no? Estas historias, que tienen un fuerte valor testimonial, sin duda, pero vos hiciste también tu magia, ¿no? Los recortes, la edición, la música, la fotografía, ¿no? Realmente es un material muy valioso que, como dijo también Verónica, eh, van, quienes están escuchándonos van a poder ver que vamos a postear los links para que puedan ver todos los episodios completos de la serie, y después también una guía para docentes que también está en otro portal. Así que bueno, para compartir con nuestros oyentes y nuestros espectadores de hoy. Pero sabes que una de las cosas que me parecería importante para ir adentrándonos en la charla, Patricia, es que nos puedas contar un poco cómo nació la idea de Historias de Adopción, Familias para Armar. Bueno, yo soy productora audiovisual hace muchos años. Y también en casa somos familia por adopción. Entonces, a partir de esa experiencia que tuvimos en casa, que tuve yo particularmente como madre adoptiva, que bueno, era en otra época, donde no había un registro único, donde había que ir por todas las provincias, donde no había muchos materiales de referencia, me sentía como que, o sea, había algunas cosas, ¿no? Muy, muy poquitas. Estaba el documental de Mario Levitt, Ellos te eligen, ahí estaban las cosas de Bachiberti que uno podía leer, pero la verdad que a nosotros nos costó mucho entender de qué iba la adopción. Digo, nos costó a mí y a mi marido mucho aprenderlo porque no había mucha referencia. Así que bueno, cuando finalmente nosotros fuimos familia por adopción, yo siempre pensé que me gustaría hacer algo con mi trabajo, que tiene que ver con lo audiovisual, acerca de esta temática. Me costó muchísimo encontrar un canal que se interesara en hacerlo, en este caso fue Canal Encuentro. La directora en ese momento de Canal Encuentro era Fernanda Rotondaro y ella también estaba muy interesada en la temática, entonces eso ayudó a poder hacerlo. Y después, bueno, realmente fue un equipo maravilloso porque no era solamente hacerlo, sino era qué hacer y cómo abordarlo. Así que yo, en principio, la primera persona que llamé fue a Eva Giberti, porque, bueno, era con quien yo más había leído en su momento y que sin saberlo ella me había ayudado con sus libros, para ver desde qué, digamos, buscar a alguien que de contenido realmente nos pudiera orientar, ¿no? Bueno, ella me recomendó a la licenciada Federica Otero, que fue quien nos ayudó con todo el tema de los contenidos. Después el canal también puso un equipo a disposición que también estaba muy interesado en la temática. Laura Eliosov, que es la productora ejecutiva del programa, es la otra persona con la cual trabajamos mucho, y realmente se generó un equipo de trabajo muy fuerte, muy comprometido,
como así también todos los profesionales que participaron, porque hubo muchos profesionales entrevistados, y también las historias que reflejamos, realmente fueron historias donde la gente se comprometió y se decidió a contar su historia en función de establecer un material. O sea, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era tener un material que sea posible de consulta y que quede y que permita establecer un debate y una reflexión de lo que es la adopción y ayude a quienes están en el camino a transitarlo, porque la sensación la sensación y la realidad es que siempre aparecen como noticias puntuales que son efectistas en cuanto a lo emocional. Abandonaron un niño, fueron 1000 personas a anotarse para adoptarlo. Y ahí se genera como una ensalada que uno no sabe bien si se tiene que ir a anotar y si ese chico puede ir a su casa o no. Como que hay un montón de cosas que me parecía que faltaba, cuando yo quería buscar, me faltaba esa parte de que me digan cómo es, desde dónde enfocamos. Entonces, la verdad que fue un trabajo conjunto, por eso digo, yo estoy acá, pero acá atrás hay un montón de gente que fue la que realmente ayudó a que esto sea lo que es, ¿no? Pero bueno, tuvimos como principal objetivo comunicar a la adopción como esto, como lo que es, como un derecho del niño, niña y adolescente a tener una familia si es que no puede vivir en su familia de origen, ¿no? Y plantear a los niños como sujeto, principalmente, decir que la adopción no es una solución para la gente que no puede tener niños, sino que es el derecho de un niño a vivir en una familia. Y que a partir de ese punto, de ese enfoque, es donde nos paramos para hacer el resto del contenido de lo que sería la serie. Pero el motivo en principio fue algo, o sea, el movilizador fue un tema personal, que la idea fue abrirlo un poco a la comunidad y a todos los que están en este camino, que es un camino muy difícil. Yo lo viví, realmente es muy difícil, son años de espera, son años de cuestionamientos. Uno dice, ¿por qué a mí tengo que ir y me tienen me tienen que venir a mi casa y me tienen que hacer una evaluación y yo tengo que ir todo el tiempo ratificando mi deseo y parece que me está... Y la verdad es que digamos, cuando en general eso no sucede, entonces uno siente que realmente es un camino difícil de abordar. Y yo, de hecho, previo a esto había hecho un montón de tratamientos, o sea, venía como golpeada de muchos lugares, ¿no? Y fue torcer ese rumbo para este camino y aprender, ¿no? Pero también hay alguien que una vez me dijo algo muy importante, Griselda Moreno, que es del grupo Adoptarte de La Plata. Yo la conocí después, no hace tanto, yo ya la tenía mi hija. Ella me dijo, la adopción es un camino de autoconocimiento. Porque vos ahí tenés que ser muy, 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 realmente preguntarte qué deseás, hasta dónde estás dispuesto, y ser muy, no me sale la palabra, como muy seguro, pero también preguntárselo con todo la fuerza de decir, estoy dispuesto a esto, ¿hasta dónde estoy dispuesto? ¿No? Me parece que eso es como algo, un foco que no hay que perder nunca. Porque uno se entusiasma, ay, sí, 3 hermanitos, y aparecen. Yo quiero tener 3 hermanitos dentro de mi casa. No es una obra de bien, no es una obra de caridad, es formar una familia. Y nosotros partimos para hacer la serie de un poco, o sea, contarlo de una forma amorosa, pero no romántica. Yo no voy a hacer un trabajo social, yo voy a formar mi familia. Y hasta dónde estoy dispuesto con esa familia, ¿no? Me parece que eso es como algo fundamental, que fue lo que tratamos de mostrar en la serie. También algo fundamental fue la voz del adoptado, fue otro de los objetivos, que hablara, digamos, que podíamos darle voz a quienes digamos, vinieron a insertarse dentro de una familia y lo costoso que es insertarse dentro de una familia, todo lo que tienen que dejar atrás. Digamos, fueron todos como puntas, iban todo el tiempo saliendo temas, ¿no?, para la reflexión, pero para mí fue una motivación personal, fue una motivación a que se empiece a discutir de verdad la adopción en Argentina y no sea visto como un acto de una noticia o como una obra de bien, y bueno, y ayudar a quien esté en el camino, porque sé que es muy complicado. Pero bueno, vos has puesto un grano de arena importante en esto, porque creo que esto que empezaste a armar, y lo decís vos muy bien, no de una manera rosada, sino contando, y en los testimonios se ve, digamos, cómo cada familia realmente se fue armando y tuvieron situaciones
que atravesar y de los dos lados, ¿no? Digo, cómo están los chicos dando también su testimonio y los adultos, ¿no? Importante, me parece, plantearlo desde ese lugar. Digo, estar, como dijiste vos, no solo ir construyendo y descubriendo cuáles son los límites propios, sino también de alguna manera ir pesquisando hasta dónde yo voy a poder y cuán dispuesto estoy para una tormenta que va a venir, porque es parte del armado, ¿no? de estos nuevos vínculos. Sí, yo la verdad es que yo aprendí mucho en el camino. Para mí fue un aprendizaje total hacer esta serie, porque también realmente cuando uno decide ser familia por adopción, por la razón que sea, excepto que lo tenga muy claro desde el vamos, la verdad que vas como viendo qué te va pasando. Y yo había vivido realmente en nuestra casa, fue una historia muy hermosa nuestra adopción. Entonces, con esto descubrí otro montón de historias y también descubrí, digamos, cosas que no pensaba, o sea, que me hicieron cambiar mucho el punto de vista también. O sea que para mí fue también un aprendizaje en el medio y en eso agradezco a quienes, a todos los especialistas que participaron, a Federica, y a todos los que nos dieron como un norte en ese sentido, ¿no? Porque después, bueno, fue buscar las historias indicadas, que lo contara la gente indicada, porque a veces te cuentan, digo, ahí sí está la cosa del productor de decir quién me lo cuenta mejor para que esto realmente traspase la pantalla, porque lo que necesitábamos era traspasar la pantalla. Y creo que siempre cuando las historias son verdaderas y son experiencias propias, pegan, digamos. ¿Sí? Pero bueno, también fue como un material realmente de consulta y de reflexión, lo que buscamos, claramente, y que perdure en el tiempo, que alguien pueda ir al link y pueda verlo y pueda decir, a ver qué me pasa a mí con esto, ¿no? Como ponerse un poquito en ese lugar. Nosotros hicimos 4 episodios, uno que se llama Vínculos, y que refiere, digamos, a cómo es esta construcción de los vínculos que se dan en la adopción. O sea, cuando uno se encuentra con un otro, tiene que construir, y esa construcción hay que ensamblar 2 historias, ¿no? Como alguien, digamos, son 2 historias que se tienen que juntar y se tienen que ensamblar. Después hicimos otro sobre identidad, la importancia de bueno, qué pasa cuando hay que cambiarse el apellido, cuando tienen otros hermanos, quizás están en otras familias, cómo uno también se tiene que ensamblar con esa familia de origen, aunque no la conozca, ¿no? Después hicimos otro sobre mitos y tabúes, nosotros le pusimos a la serie historias de adopción, familias, en plural, para armar. El plural tuvo que ver con diversidad. Nosotros planteamos diversidad familiar, o sea, homoparentales, monoparentales, digamos, de hombres solos, de mujeres solas, de 2 hombres, de heterosexuales, o sea, como que tratamos de ampliar el tema de diversidad familiar, que ahora está mucho, digamos, está muy en boga y realmente funciona muy bien, pero quisimos presentar los distintos modelos de familia, ¿no? Y después uno que tiene que ver con la verdad, sobre la importancia que tiene de que cada niño, niña y adolescente que ha sido adoptado sepa su historia, ¿no? Más allá de lo que dice la ley, que la ley dice que uno tiene que decirle la verdad, hay algo que tiene que ver con la identidad, que, bueno, que también hay que estar dispuesto a enfrentarlo, ¿no? No importa la edad que el chico tenga cuando vino a casa, Claro. sino que hay que, bueno, son todos temas que yo creo que es como que uno siempre tiene que estar ahí, atento a cómo a través de los años, esta familia también se va transformando, como todas las familias, bueno, también los hijos van pidiendo cosas distintas, ¿no? Y uno tiene que estar preparado un poco para eso. Me parece que es muy importante la preparación que uno pueda tener. Yo no la tenía cuando vino mi hija, voy a ser sincera, no la tenía para nada, pero para nada. Fue más en el camino el aprendizaje. Pero realmente yo no la tenía. Y me parece súper importante que ahora hay un montón de herramientas. Hay grupos que son muy buenos, Ser Familia por Adopción, el grupo Adoptarte, hay más libros, hay como estas charlas que haces vos en estos conversatorios. O sea, es como que hay mucha más disponibilidad y que es súper importante participar porque me parece que después el camino está mucho más allanado, ¿no? Uno no se va a encontrar con un martes 13 tan fácil. Me parece que Fabiana se congeló. A ver ahí.
No, ahí Yo, estás bien. no, yo si nos tocó un día lluvioso con la conexión hermosa, pero yo escuchándote pensaba, digo, eh, hay un gran camino que se fue avanzando en muchos aspectos, pero en otros, como decís vos, todavía persiste algo de esta visión rosada en relación a la adopción. Nos vimos, te vi y ya, ¿no? Ya conectamos. O estos otros discursos que tienen que ver con, bueno, la imposibilidad de concebir y la adopción como respuesta. O también en relación a qué gran acto de amor, ¿no? Que esto realmente es como un dolor en el estómago para las familias que han adoptado, porque nada tiene que ver con eso, ¿no? Que no es una obra de bien, ¿no? Entonces, empezar a trabajar, digo, cómo permanece todavía muchos de estos, ¿no? Sí, de estos mitos y de estas ideas que están tan arraigadas, ¿no? Vos lo decías también cuando salen en los medios un niño que ha sido abandonado o que está en una situación de vulnerabilidad, ya la gente dice, ¿dónde me tengo que anotar porque lo quiero, ¿no? O sea, Sí, me parece, yo te digo, yo con respecto, digamos, con respecto a eso que uno se encuentra y mágicamente no se establece ningún vínculo, ni el del hijo, ni un hijo biológico. O sea, yo, no sé, todos mis amigos, mis amigas que han tenido hijos biológicos, te dicen, cuando me proponen acá, pues, ¿y ahora qué hago? Me voy a mi casa y digo, ¿qué hago con este chico? Y ahora digo, todos tenemos que que construir esos vínculos. Yo soy honesta, yo la vi a mi hija y dije, esta es mi hija. O sea, no tuve ninguna duda que era mi hija. Para mí hubo algo de romanticismo, no sé si romanticismo, fue un sentimiento que no lo puedo expresar. Yo supe que era ella y no era otra. Pero también, después hay que construir ese, digo, eso está buenísimo que pase, pero saber que siempre a partir de ahí uno va a tener que construir, digamos, ¿no? Y a veces eso no pasa. A veces no pasa, uno se encuentra y dice, no sé, y bueno, se establece toda una vinculación hasta que sucede. También depende de las edades de los chicos, depende de dónde uno venga, de cómo venga. Entonces, hay un poco de todo, pero siempre hay una construcción en ese vínculo. Ah, y amor tiene que haber sí o sí. Digamos, el amor tiene que estar, si no, es claro. imposible. Pero me parece que lo importante es saber que es una construcción y que es una construcción familiar, que son lazos que tienen que perdurar a través del tiempo y que van a ser mamá, papá, hijos, hijas, hijes, como queramos llamarlo, pero es eso, digamos, no, no es otra cosa, ¿no? Entonces, la palabra que a mí no me salía, hay que ser muy honesto con uno mismo porque también hay muchos problemas de vinculaciones fallidas, por lo que yo sé, vos lo sabrás mejor, Fabiana, de chicos que terminan siendo, que no terminan vinculando y vuelven al sistema y eso, la verdad que sí, son errores garrafales eh, que no deberían suceder, porque esas son marcas en los chicos que no se van más, ¿no? Sí, claramente, son situaciones que nadie querría, digamos, que sucedan, ¿no? Y que, como decís vos, hay una serie de factores que van de alguna manera colaborando para que algunas de estas situaciones se precipiten, ¿no? A veces tiene que ver con esto del apresuramiento, a veces tiene que ver con esto que decías vos. Para la construcción de un vínculo, además, necesito tiempo, necesito conocerte, necesito poder mostrarme como soy, no tener miedo de mostrarme como soy, ¿no? Digo, demostrar mis imperfecciones, tanto los adultos como los chicos, ¿no? En general, pensemos que esos niños, esas niñas y esos adolescentes que están en las instituciones, lo que quieren es salir de ahí, y lo que quieren es agradar al otro. Y en ese acto de querer agradar al otro, bueno, van a ir ubicándose en lugares que a veces no son muy genuinos, ¿no? Y en algún punto eso empieza a caerse, después de un tiempo empieza a caerse. Y yo siempre recuerdo que a veces los chicos me decían, cuando yo trataba de indagar qué habrá pasado, ¿no? En estas situaciones de desvinculación, de devoluciones o como quiera llamarla, y los chicos a veces han verbalizado, ellos cambiaron, ¿no? O sea, como que estos adultos que estaban con toda la disponibilidad, querían jugar y no sé, y, ¿no? Y eran muy comprensivos aparentemente en la vinculación, en la convivencia, cuando empezaron a convivir, todos empezaron a mostrarse como son. Digo, los adultos estaban más cansados, los chicos estaban más intensos, se habían relajado, digo, y poder estar, ¿no? Digo, poder estar acompañado en ese proceso también es clave para advertir, ¿no? Si estamos en una situación que se puede acompañar o estamos ante una situación que ya implica otro tipo de, ¿no? de intervenciones, ¿no? Para evitar esto que obviamente es doloroso. Sí, Igual mira, yo, sí.
Te No, escucho. decime. No, yo creo que estaría bueno poner la historia de Andrés. Sí, Se los porque hago los tentamos, Patri. sí. Los tentamos, hablamos de tantos, pero tenemos como una sorpresa preparada, a ver si sale. Tenemos una sorpresa preparada para quienes hoy están viendo, ¿no? Es como como digo, me gusta decir como un aperitivo, después tienen para ver toda la serie. Pero bueno, a ver, Marce, esa voz en el teléfono es Marcelo, nuestro asistente de informática de la dirección que nos está acompañando junto con Matías también. A ver, Marce, la historia de Andrés. Soy Andrés, vivo en la isla Paulino y un día limpiando el fondo de la quinta encuentro un triciclo muy viejo y en ese momento empiezo a pensar que era un buen lugar para formar una familia. Hoy soy el papá de Agus, Kevin y Axel. Mi idea era, bueno, decir, bueno, reciclo la casa, me mudo, pero estoy listo, estoy preparado. Yo siempre me puse como un límite que era terminar la cocina. Para mí la cocina era el lugar donde se cocina y se cocina la vida, por decirlo de una forma. La idea de ser papá siempre la tuve. Cuando me fui a anotar al juzgado, me empecé a visualizar yo como papá. Y digo, bueno, estoy solo. Y dije, un bebé, muy chiquito, es imposible, porque no tengo, no tenía ni, bueno, ni las herramientas, creo que nadie las tiene, pero bueno, y la disponibilidad de tiempos. Y además hay un montón de pibes que son más grandes. Y cuando me fui a anotar, creo que la edad máxima había puesto 10 años. Que es un momento fuerte, porque ahí es cuando ya decís lo que esperás y queda ahí. Así que después de eso, bueno, pasó un largo tiempo, años de silencio y espera. Cuando te cuentan un poco de que hay chicos que están buscando familia, te dan datos así muy escuetos, no te dan demasiada información. Y lo primero que me dice que bueno, que había en un hogar de acá de la ciudad 3 varones, 3 nenes. Digo, voy a actualizar mis datos. Cuando les cuento esto que está viendo acá, me empiezan a preguntar un poquito y me mira la secretaria del juez, creo que era, y me comentó que estaban mis 3 hijos. Sí. Uno de 9 cumplía 10, otro de 12, y después estaba Aus, que tenía 13 en ese momento. Sí. Nada, me contaban más o menos el tiempo que estuvieron en la institución, como 6, 7 años en la institución, y que Aus tenía una discapacidad. Y eso me asustó. Una vez que le hicieron la entrevista a los chicos y decidieron que querían conocerme, nos propusieron encontrarnos en el bosque. Me siento en unos banquitos adelante del museo y a lo lejos escucho la voz de Kevin y Axel que decían, ¿en dónde está? Ya está, es ese, no será. Y decía, ¿qué auto tiene? ¿Dónde viene? Y primero viene corriendo Kevin y dice, vos querés ser mi papá. Así. Después de ahí nos fuimos caminando hasta el Museo de La Plata, jugamos a las bolitas y después el fin de semana vinimos acá, un sábado que había sido 18, 19 y a los 6 días era mi cumpleaños y lo hicimos acá. Cuando me mudé es como que pensaba que iba a ser un lugar chiquito. Luego cuando fui a ir a casa dije que sí, que quiero estar acá ya y no tener que estar en un hogar.
Así que fueron unos meses hasta que se mudaron definitivamente de aprender a conocernos y empezar a respetar nuestros caracteres, que son tan distintos. Después, bueno, también todo el proceso de aprendizaje con Agus. El gran problema que tiene Agus es un trastorno del habla. Le cuesta hacer la conectividad de las letras, de las palabras. Y fue aprender a escucharlo. Tuve que hacerlo oído y eso por ahí también generaba mucha frustración a él y una desesperación a mí terrible. ¿Vos 250 volvés conmigo? Sí, No, ¿te encontramos en un náutico? sí. Bueno, ¿vos? 15 a 20. 15 y 20. ¿Vos te vas a venir a la lancha? ¿Vos también? Sí. ¿Por qué vas a En salir? este. No en este. 220. Ahí en este tía. Bueno, ¿Te damos un rato de a ti y después te tomamos la lancha 5? sí. Bueno. Cuando ya empezamos a imaginarnos esto de vivir todos juntos acá, Kevin me pide irse. Fue subir a la lancha, empezar a ir a Berizo. Yo iba despacio porque dije, bueno, no vamos a dar tiempo. Y siempre con esto de decir, bueno, yo quiero que te quedes. Y a mitad de viaje me dice, si esperamos hasta mañana. Y le digo, bueno, si querés, mañana a la mañana volvemos, mañana a la mañana hablamos y vemos qué hacemos. Bueno, papi. Y cuando me dijo papi, ya dije, bueno, listo. Nuestra familia es una familia diferente, pero igual a todas. Es diferente por la concepción de la familia, pero en definitiva es una familia con todo lo que se implica, desde las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, los desafíos, el crecer y la mística de vivir en una isla donde esas pequeñas cosas pasan a ser grandes cosas. Bueno, qué testimonio, el de Andrés. Sí, Andrés, bueno, generó un rebote impresionante. Sí. Porque yo, no sé, realmente es una historia muy fuerte, primero porque es un hombre solo que decide adoptar a 3 chicos grandes. Yo estuve con ellos previo, digamos, previo al trabajo, en entrevistas, estuvimos grabando en su casa 2 días. La verdad que es sumamente admirable todo el trabajo que hizo Andrés y todo el trabajo que hicieron ellos para poder ensamblarse, ¿no? Y de hecho Agus, que es el que tiene el problema en el habla, iba a una escuela diferencial y ya no va a una escuela diferencial, va a una escuela agraria, va a su año normal y está soñando con irse a Nueva Zelanda, una beca agraria, una cosa así, o sea, es como, realmente ahí uno ve digamos, cuando hay una disponibilidad de los dos lados a encontrarse, porque además los chicos venían de una vinculación fallida también. Estuvieron como 6, 7 años en hogares, una vinculación fallida, y finalmente conocieron a Andrés. Y problemas hubo un montón en el medio, pero eso no quiere decir que, incluso Kevin le decía todo el tiempo, me quiero ir, y así como llegaba con la lancha volvía, porque hay distintas cosas que se van jugando, pero son nada, lo fueron eludiendo y lo fueron avanzando y realmente son una familia pero espectacular, porque después, bueno, en el capítulo completo se ve, se encontraron además con otras 3 hermanas que ellos sabían que tenían pero nunca habían conocido, que estaban adoptadas por otra familia, y ahora se ven, cada tanto se juntan, como que también Andrés estaba solo y de repente se encontró con un familión, y bueno, y uno ahí ve que es posible, ¿no? Que no es que porque los chicos son grandes o porque estuvieron en un hogar, sí, bueno, la institucionalización es un problema grande, hay que sacárselo eso de encima después, ¿no? Pero es posible. Me parece que Andrés lo que demostró, y yo creo que el rebote fue tremendo de ese caso, es que es posible, ¿no? Ah. Y lo que había en Andrés era ganas de formar una familia, ganas de ser papá, y los chicos tenían ganas de tener una familia también, ¿no? Después problemas, y también hay problemas en las familias biológicas, o sea, yo tengo mi propia familia biológica o amigos de familia que tienen unos, para decirlo en criollo, unos quilombos tremendos y parece como que fueran normales, ¿no? Y naturales, bueno.
No, yo creo que justamente el testimonio de Andrés tiene ese valor porque rompe por ahí con el estereotipo de configuración familiar que uno se imagina, y también rompe con el perfil de niño que uno también se imagina, digo, en relación a chicos más grandes que vienen con toda su historia también, ¿no? Y que después se termina viendo, no queremos ir anticipando, pero para que la gente termine que quienes nos están escuchando terminen de ver la historia, hay como otras sorpresas, ¿no? Que tiene que atravesar Andrés en este desafío de esta parentalidad que le toca, ¿no? Sí, La yo verdad. creo que a Andrés, como a todos los que decidimos ser familia por adopción, un poco tenemos que ponernos en carne viva en algunas cosas. Estamos obligados a ponernos en carne viva en algunas cosas y en preguntarnos continuamente cuál es nuestro deseo. Por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Es afianzar continuamente un deseo, que es el deseo de ser madre, ser padre, con quién, solo, acompañado. O sea, y esa reafirmación necesariamente es una introspección muy que te hace poner en carne viva, ¿no? Creo que Andrés, bueno, es el ejemplo de eso, porque aparte, igual quiero decir que ahora conozco muchos hombres solos que se deciden por la adopción. Como también conozco muchas mujeres solas que se deciden por la adopción y que está buenísimo. La verdad que está buenísimo porque son modelos de familia distintos. Ya sabemos que los modelos de familia, papá, mamá, hijos, son la mayoría, pero que ahora por suerte hay una gran diversidad que permite también abrir todo este tema de la adopción mucho más, porque también gente que quizás te dice, bueno, yo ya tengo 45, 50 años, un bebé, bueno, a veces un bebé, no estoy como en la línea del bebé, estoy más en la línea de un chico más grande, o hay gente que directamente dice, yo prefiero, historias que yo conozco directamente, prefieren adolescentes, ¿no? Hay que estar un poco abiertos a... Hay que estar abiertos y además también lo que yo he ido aprendiendo trabajando con los chicos es que ellos nos han sorprendido también en esto, porque cuando vos podés empezar a desplegar esto de familias para armar también con los chicos, y entonces vos trabajás toda esta preparación una vez que está decretada la adoptabilidad, y hablas de una familia, también tenés que desagregar y tenés que explicar de qué familia hablamos, porque no hablamos, yo no tengo que dar por sobreentendido que él comprende que hay distintos tipos de familias, sino enunciarlo, y en esa enunciación, cuando uno no solo habla de una mamá y un papá, sino habla de dos mamás, de dos papás, de una mamá sola, un papá solo, de una familia que pueda tener otros niños, o una familia que no tiene niños, digo, ahí vas descubriendo cómo muchos de los chicos también tienen un saber respecto de sí. Y hay un saber en relación también a lo que por ahí están necesitando. Claramente yo he tenido situaciones donde algunas niñas han pedido dos papás, por ejemplo, o han pedido una mamá sola, o me ha pasado con un varón que venía de situaciones de fracaso, de evolución, y, y en la tercera de estos desencuentros muy dolorosos, yo le pregunto, ¿y vos por qué pensás? Digo, ¿no? Porque nosotros trabajamos siempre en la vertiente de que, bueno, que este adulto no supo, ¿no? Digamos, ser papá o ser mamá, pero que, bueno, vamos a seguir buscando a ver hasta que encontremos esa familia que realmente sea para él. Y él me dijo algo que me dejó pensando, pero que también nos orientó en la búsqueda. Me dijo, lo que pasa es que yo estaba solo, y a mí me gustaría tener hermanos, porque yo tenía hermanos. Cuando yo vivía con mi familia, yo tenía hermanos, ¿no? Que se había desvinculado. Digo, fue muy interesante esto porque digo, fue parte de lo que también orientó al juzgado en buscar, tal vez era algo inédito, que a veces también uno suele pensar que una familia que ya tiene hijos está en cierta desventaja, pero es la historia frente a cada historia. Y en este caso, justamente una familia que tenía 5 hijos, fue una familia que resultó siendo maravillosa para él, ¿no? Y hoy conforman una gran familia y él está lleno de hermanos, ¿no? Pero también encontró adultos que ya habían transitado otras adolescencias y pudieron alojar este dolor, digo, y también alejar todas esas historias, ¿no? De mucho sufrimiento que portaba, ¿no? Este joven. Así que lo que decís vos es tal cual, y lo veo también en espejo del lado de los chicos, ¿no? Sí, yo creo que también uno piensa, ay, son chicos grandes, 8, 12, 13, son chicos. Son chicos. O sea, Sí. pensémoslo, son 6, 7, son chicos. Que Mm. pasaron seguramente situaciones dolorosas, si no, no estarían en situación de adoptabilidad. Y sí, aunque tengan 4 meses,
digamos. Pero eso no significa que uno no pueda establecer una relación, ¿no? Familiar. Me parece que... Y hablando de son chicos, podríamos presentarle a nuestros espectadores a Facundo. Sí. Hablando en Sí. primera persona, ¿no? A ver, Sí. Marce, si tenemos el testimonio de Facundo. Cuando tenía 13 años mi mamá murió y tenía mucho miedo de quedarme solo. Por suerte Silvia y Néstor se animaron a adoptarme. Él es Facundo, mi hijo. Llegó a nuestra familia cuando tenía 13 años, hoy tiene 22, estudia ingeniería y trabaja. Y nos sentimos muy orgullosos. Me dijeron que estaba completamente loca, que adoptaba a un adolescente, y yo le dije que no, que la verdad es que mi edad era para un adolescente, o sea, nosotros queríamos un hijo acorde a nuestras edades, no estaba para un nene chiquitito o un bebé, teníamos 40 y pico, 50 años. Era bravo de hecho. No, tenía todas las etapas de adolescente. No, un adolescente. Yo era un chico bastante conflictivo, complicado en ese momento. Capaz tenía miedo a que no me quieran. Me sentí hijos de ellos cuando empecé a cumplir 16, 17 años, que yo no podía creer todas las cosas que me aguantaron. Yo creo que si no me hubieran querido como hijo no me hubieran aguantado todas las cosas que hice. No hice cosas malas, pero era portarme mal, contestarles. Al principio no fue fácil y lo entendimos. Entrar a una casa ajena, gente que no conoce, y después de la muerte de su mamá, toda su historia. Fallece mi vieja biológica y me quedé un tiempo con una tía del corazón. Hasta que yo después empecé a ir los fines de semana a la casa de Silvia y Néstor. Y después de un tiempo de ir los fines de semana y estar acostumbrados a estar con ellos, me quedé hasta ahora con ellos. Lo primero que hizo Silvia fue llenarme de fotos de mi mamá, todo el cuarto, como para contenerme un poco. La verdad que los recuerdos que tengo con ella son... Ya no son muchos. Tengo fotos de ella como para recordarla, pero a veces me pongo a pensar, la voz, por ejemplo, ya de mi cabeza no la conservo. Pero sí, tengo recuerdos de Navidad, desde que me ha llevado a la plaza cuando era más chiquitito. Me enseñaba a andar en bicicleta y todo eso. Siempre tomamos a la madre de Facundo como alguien presente, no como alguien que se tiene que olvidar. De hecho, cuando se recibió y estaba re lindo en traje de secundaria, le dijimos, ¿te imaginas qué orgullosa que estaría tu mamá si te viera? Y él dice, todos mis viejos, por mi mamá y ustedes que son los más. No hay que tener miedos a la familia biológica, la verdad que es su historia, su vida, lo que lo va a hacer su ser. Y lo que nosotros le demos como familia también iba a ser su ser. Yo estoy re feliz con la elección que hicimos. Mi marido está orgullosísimo de su hijo y nunca dejamos de ser parte de su mamá biológica como parte de nuestra familia. Y Facu lo siente así. Entonces explicamos que en la opción plena él renunciaba a ese apellido. Me pidió una semana para pensarlo y decidió la simple, adicionando el apellido del padre, Azar, que es mi marido, que obviamente él sí era re importante, casi se murió, o sea, estaba llorando como un loco, y yo cuando vine al registro civil, la partida de nacimiento, también lloré como una loca. Para mí fue, uno dice los papeles no, pero la verdad, los papeles fue importante. Uy, qué tarde emotiva, ¿no? Tremendo, tremendo el testimonio, ¿no? De Facundo y de esta familia hermosa, ¿no? Qué importante, ¿no? Escucharlo en primera persona, ¿no?
Sí, la historia de Facundo es bastante particular porque Facundo, o sea, fallece su madre y se queda solo en el mundo. Entonces, bueno, por eso entra al sistema, al sistema de adopción, digamos que se declara su adoptabilidad porque tenía una amiga de la mamá que era como tía del corazón, pero que no lo podía cuidar, bueno. Pero bueno, la verdad que Silvia y Néstor supieron, porque es difícil esa. Ahí no es que Facu se quedó, la amaba a su mamá biológica, esa es la realidad, y su mamá biológica él lo amaba, simplemente se enfermó y murió. Entonces, bueno, fue todo un desafío, pero ellos lo que hicieron el primer día fue al cuarto de Facu llenarlo de las fotos de su mamá biológica. No sacárselas, sino al contrario, o sea, incorporarla a la vida de ellos. Y bueno, y eso hizo que, digamos, que Facu pueda atravesar ese duelo e incorporarse a una familia nueva de la mejor manera, ¿no? Me parece que y ya Facu tenía 12 años. Claro. Era Claro. grande. Pero bueno, digo, está también esa parte, ¿no? Que el tema de la familia biológica que no es fácil, porque realmente no, el caso de, bueno, Facu, hay familias biológicas que no son fáciles, ¿no? No es fácil incorporar a la familia biológica, hay que ser sinceros también. Pero bueno, es parte de lo que hay que aprender, ¿no? Me Sí, parece. sin lugar a dudas, pero además también entender que en esta construcción es difícil pensar que uno pueda amar a ese hijo sin respetar su origen, sin ser respetuoso por aquellos que nos precedieron y que en algún punto, en el caso de esta mamá, perdió la vida, pero en otros casos, como decís vos, tal vez debido a sus limitaciones, debido a que no pudieron cuidarlos de la mejor manera, bueno, dejaron de hacerlo. Pero digo, algo del respeto, porque si no, es en algún sentido como que ese vínculo no puede florecer en su plenitud, porque hay algo, ¿no? Hay como una parte oscura, ¿no? Que ese otro tiene que guardar, como diciendo, bueno, yo no me puedo mostrar, no puedo mostrar mi origen completamente, porque soy aceptado hasta un punto. Hay algo de mí bueno, que no es aceptado en esta nueva familia. Y eso duele y además genera consecuencias en ese vínculo. En cambio, lo que vos contabas, digo, mirá, estos papás cómo le allanaron el camino, lo acompañaron en el duelo y la nombraron. Digo, el perder el miedo de nombrar, ¿no? Nombrar a esos otros, o sea, tener el respeto pero nombrarlos, o sea, honrarlos tal vez con una foto como ellos encontraron, recordarlos en los momentos importantes de su vida. Me parece que realmente el testimonio es muy valioso desde los dos, ¿no? Desde la palabra de Facu sin lugar a dudas, pero también de cómo estos adultos, ¿no? De alguna manera pudieron trabajar tal vez sus propios miedos o sus propios prejuicios en relación al origen, ¿no? A la familia de origen. Sí, claro, porque a uno le da miedo eso, obviamente. A los adultos y a los chicos le dan otros miedos. En definitiva, hay una suma de miedos, ¿no? Cuando uno se encuentra con un otro. Y obviamente los adultos tenemos miedos a un montón de cosas y al origen, obviamente que le tenemos miedo. Me incluyo en eso, ¿no? Pero bueno, es la realidad, es parte de elegir este camino. Saber cómo surfear esos miedos, digamos, ¿no? Porque los chicos también vienen con unos miedos mucho más grandes que los nuestros y nosotros tenemos la obligación de sanar esos miedos de ellos, no ellos nuestros miedos, sino nosotros los de ellos. Siempre me parece que el foco está ahí, en nosotros como adultos, saber que tenemos que reparar. El tema, también me lo dijo Griselda Moreno, es cuándo y cómo, en qué momentos, pero siempre vamos a tener que reparar. Es parte de este camino que elegimos y tenemos que estar dispuestos a reparar. Claro que sí. Y tal vez el momento tenga que ver con esa conexión emocional, digo, esa disponibilidad emocional y afectiva que nosotros a veces hacemos tanto hincapié en el tema de las evaluaciones. Esa disponibilidad emocional hace que uno entre en sintonía, entre en la misma frecuencia y pueda conectar con las necesidades de ese hijo, ¿no? Pueda saber esperar, pueda tratar de apaciguar los miedos,
y también en algún momento pueda darle la mano y transitar junto a él ese camino en relación al origen, ¿no? Digo, habilitando la posibilidad que a la primera persona que se lo cuente es a ustedes. Digo, de alguna manera digo, no tener que hablarlo con otros porque voy a lastimar a mi familia, o mejor de este tema no hablo, ¿no? Digo, poder habilitar, ¿no? Espacios de palabra donde además se hable también de todos los temas, ¿no? Eso también es un gran desafío, ¿no? Sí. Vos sabés que pensaba, también escuchando el testimonio de Facundo, algo que dijiste un poco al inicio, en relación a la escuela, ¿no? En lo que sucede, digamos, con la escuela y la adopción, cómo el ámbito educativo y la adopción, por eso me parece interesante esta guía, ¿no? Para escuela, para maestros, para docentes, que preparaste, y que también está el link ahí para quien quiera consultarla. Contame un poco cómo es ese trabajo con la escuela y cómo se pensó lo de la guía. Nosotros en encuentros siempre se hacen guías del aula con algunas temáticas, como temática de género, y en este caso hicimos lo mismo, una guía de actividades para el aula para secundario, que también lo hicimos con la contenidista, con Federica Otero. Son todas actividades para trabajar dentro del aula acerca de la temática. A mí me han pasado cosas en el colegio con mi hija, y sé que no soy la única, que obviamente se establecen actividades y cuestiones que no están pensadas desde esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, digo una pavada, pero mi hija estaba en primer grado, segundo grado, es contestar por qué tus papás te pusieron ese nombre. Y ella fue como una angustia levantar la manito y decir, yo no sé, porque mi papá no me pusieron el nombre. Digo, esas cosas que parecen como, o el árbol genealógico, y todas esas cosas que, ¿no? Que circulan, que no son con mala intención, porque yo obviamente llamé al colegio, hablé con la maestra, todo lo que hay que hacer, no fue desde una mala intención, pero la realidad es que hay muchas cosas que circulan como naturales y que, bueno, que en este caso tienen salvedades, ¿no? Entonces, bueno, está bueno como romper algunas cuestiones o trabajar un poco también en las escuelas y con el círculo que uno tiene alrededor, ¿no? Porque a mí digo, yo antes de la adopción y todo está la típica, bueno, pero entonces, ¿por qué no te relajás? ¿Viste? Un montón de cosas como que es falta de información, que tampoco todo el mundo tiene por qué saberlo, porque en definitiva el que lo termina sabiendo o atravesándose al que le toca, como todos los temas, ¿no? Pero bueno, la idea es formar una guía como para poder trabajar dentro de los colegios y de las aulas, en secundario con los chicos, que son siempre para mí los más permeables, y los más piolas, empiecen a ver como estas otras formas de concebir familias, y bueno, y cómo abordar esto, ¿no? Y no quedarnos con esa cosa previa de, o que tu mamá te cuente cómo fue su parto. Mi hija es, ¿y qué pongo? No sé. ¿No? La foto de recién nacido Nacida. y del bautismo. ¿Y qué hago? ¿De dónde la saco? ¿No? O sea, Sí. realmente, o el árbol genealógico, diga, hay un montón que depende en qué momento te agarren, pero realmente son situaciones de mucha zozobra para las familias, para los chicos, por eso que importante, ¿no? Poder también que esto sea un material que ayude también a la escuela. Sí, yo creo que ahí la importancia es darle la seguridad a nuestros hijos, que bueno, que ellos tienen su historia previa y que esa historia a veces sabemos, a veces no sabemos. O sea, yo creo que todos los que somos familia por adopción sabemos que tenemos que lidiar con puntos oscuros que no vamos a conocer nunca. Y bueno, y esa cuestión también es parte. Y bueno, y a veces es no sé. Y lo que tengo que hacer es realmente no lo sé. A veces cuando vos decís, uno piensa, yo a veces pienso y digo, yo no estuve el día que nació mi hija. Mm. No sé cómo fue, ¿no? Pero no por eso es menos hija mía. O sea, no por eso es menos hija mía, bajo ningún punto. Sí, Me parece que todo está en la construcción que uno hace, ¿no? Me parece que ahí está el punto, saber construir respetando a ese otro que va a venir o que ya está, con todo su ser, ¿no? Mm. Y también decirle a veces, sí, la verdad, sí, me hubiera gustado, pero no pude, porque uno
a mí me pasa muchas veces como madre, como padre, que decís, y me hubiera gustado estar en todo y que no sufra, ¿no? Y bueno, también hay que aceptar eso, que uno no pudo estar en todo, y bueno, es parte de este camino, ¿no? Sí. Y vos sabés que es interesante porque lo que yo he visto también en el trabajo con los chicos es que sabiendo y conociendo perfectamente, ¿no?, su historia de origen, hay como en una etapa donde muchas veces han jugado, ¿no?, con la mamá o con el papá y dale, hacemos que me tuviste en la panza, pero yo ya sé que no me tuviste, pero jugamos que sí, ¿no? Digo, hay algo también de estos juegos que tienen que ver, ¿no?, bueno, con el origen, con el nacimiento, con lo que uno hubiera deseado. Digo, también poder prestar, porque uno también necesita prestar, no solo simbólicamente el espacio, sino también el cuerpo, muchas veces, en esta construcción, ¿no?, de esta parentalidad. Así que a veces yo he visto como también de alguna manera hay cuestiones que se van sanando, ¿no? Desde los dos lugares, ¿no? Eh, pero escuchándote también recordaba, digo, cómo en algún momento vos cuando lo pensaste, bueno, empezó a cobrar vida, ¿no? Y esta era la opción, porque empezó a ir, vos me contabas que más allá del aula te has enterado que, bueno, que se ha utilizado en otros lugares, ¿no?, en otros escenarios. Contanos. Sí, no, la verdad es que lo que sí nos pasó es que sabemos que las sabemos y fuimos recibiendo mensajes, tanto yo como todo el equipo que trabajó, de distintos registros, por ejemplo, de las provincias, de distintas familias, de distintos ámbitos, grupos, bueno, que realmente la serie les servía como un disparador para poder trabajar temáticas y para poder eso, ¿no? Como, sobre todo, quizás derribar mitos, ¿no? Sí. Abrir caminos nuevos, porque no, uno siempre, sino, digamos, como romper con mitos de esto de chicos más grandes, de grupos de hermanos, de bebés, de un montón, y mismo de nosotros como padres, ¿no? Eh, la verdad que es un camino donde uno aprende sobre la marcha, donde cada historia es única y particular, y es muy difícil encajarlo todo. Yo ya sé que hay leyes y demás, pero es muy difícil que todos encajemos adentro de las leyes, porque cada historia es completamente diferente. Este, pero bueno, yo creo que en Argentina se ha hecho un trabajo, aunque a veces el discurso, creo que todo el tiempo en Argentina se tarda mucho y no se puede adoptar y no sé qué, yo creo que no es así, creo que es difícil, pero es difícil en todos lados, creo que hay una buena ley y creo que hay posibilidades. Me gustaría que haya más fluidez, sí, por supuesto, sí, me gustaría que haya más fluidez, me gustaría que haya juzgados más dedicados a infancia y que entonces las cosas sean más rápidas, que los chicos sean vistos más íntegramente en todas sus vidas para que puedan definirse sus destinos más rápido, sí, pero creo, y de todas maneras creo que tenemos, se han hecho muchos avances y hay un sistema que, que está trabajando bien y que va para adelante. En ese sentido creo que no es para nada desalentador, ¿viste? Se escucha mucho ese discurso del no se puede, no se puede, no se puede, y yo conozco un montón de gente que pudo. Entonces, este, bueno, hay que estar dispuesto a un montón de cosas también, ¿no? Hay que ver también qué es lo que uno pretende, pero me parece que estamos en el camino. Sí, sin lugar a dudas, a veces esto obtura otros temas, ¿no? Digo, encubre otras cuestiones, ¿no? De alguna manera también el tema de adopción siempre estuvo un poco en boca de los adultos, que fueron quienes hablaban o de la imposibilidad de concebir o de la dificultad, digamos, de adoptar en la Argentina, y en realidad, digamos, los sin voz, digamos, los chicos no han tenido posibilidad de hablar, y siempre se habló de la espera de los adultos, ¿no? Pero en realidad la gran espera es la espera de los chicos, pero además porque fue pensado, la adopción fue pensada para reparar eso en las historias de ellos, ¿no? Digo, fue pensado para poder subsanar la pérdida, como pasó con Facundo, digo, la pérdida de su familia y cómo el Estado ha intentado de alguna manera repararla, ubicándolo, tratando de lograr una familia para él. Pero también hay que romper el mito de que uno puede pensar que hay un montón de gente esperando para adoptar en la Argentina. Y vos sabés que al día de hoy, más o menos, y somos unos cuantos millones de argentinos,
en el Registro Único Nacional, o sea, en los registros que unifican todo el país, hay 3.100 inscriptos. Entonces, ahí hay un número que también me parece que es importante, ¿no?, poner, y paradójicamente, esos inscriptos que están esperando no nos pueden dar respuesta para los niños reales que están esperando en las instituciones, ¿no? Entonces, ahí hay, digo, como un tema a tratar de subsanar. Y estos niños reales que están esperando en las instituciones se parecen a los de tus historias, porque son grupos de hermanos, porque tienen algún tema de salud, porque han superado los 10 años, ¿no? O porque son un grupo de 6 hermanos que salieron 3 primero y quedaron otros 3, pero son grandes, ¿no? Entonces, realmente hay un montón de historias que bueno, que me parece que la serie refleja muchísimo, ¿no? Y nos falta una, nos falta, dentro de lo que fuimos contando esta tarde, hay una historia en particular que es la de Valentina, que está bueno para cerrar las historias. Así que bueno, Marcelo, si tenés ahí la historia de Valentina. Vamos. Mi nombre es Paula, soy parte de la historia de Valentina junto con mi familia porque fuimos su hogar cuidador, su hogar en tránsito. Ser familia de tránsito es acoger a un bebé porque es un bebé que hasta ese momento no tiene definido su destino. Entonces viene a casa y es tratado como uno más hasta tanto la justicia se expida el destino final de ese niño. ¡Ay, qué hermosa sonrisa me dedica! Es una belleza, está gorda. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Sabiendo que es algo que va a durar poco, que se va a ir, que no va a estar siempre con nosotros. Yo soy Silvia, la mamá de Valentina. Mi nombre es Carlos, soy el papá de Valentina. Valen, antes de llegar a casa, estaba con una familia, que es Paula y Jorge. Con mi esposo siempre estamos contentos y seguimos en ese contacto porque es lindo que Valen también conozca toda su historia y sepa, bueno, quiénes son los que la cuidaron, quiénes fueron los que le dieron también el amor, ¿no? Desde los primeros días. Valentina vino con 17 días a casa, fue un momento muy especial. Lo primero, empezamos a hacer imágenes, filmaciones, fotos de momentos claves para que ella tenga con su familia en el momento que lo decide. Para mí son importantísimas, porque eran una cosita chiquitita, hermosa, momentos de sus baños, momentos donde se daba vuelta, muchas fotos y videos que tenemos ahí guardadas. Para mí es un tesoro grande, ¿no? ¡Hola, hermosa! El día que finalmente la llevamos, le entregamos esas fotos y un portarretratos con Valentina el primer día que estuvo en casa, el primer día que llegó, la primera foto que le sacamos. Y escribimos una cartita y le dijimos al padre que, bueno, como no sabíamos qué historia iba a contarle o cuándo iba a enterarse ella de su historia, que atrás tenía una carta nuestra que si en algún momento él quería dársela, se la podía dar. Y para mí lo fundamental es que ella sepa que si bien su inicio de vida fue difícil, fue con mucho amor, ¿no? A ver, vamos a ver la foto ahora. Cuando era chiquita. ¿Y este quién es? ¿Esa quién es? ¿Vos? ¿Vos? Valentina. ¿Y este quién es? El papá. Papá. En el juzgado, cuando nosotros nos inscribimos, una de las normas que dicen que los padres adoptivos se comprometen a decirle la verdad y la identidad, no negarle eso a los niños, ¿no? Desde el momento que uno nace, comienza la historia, ¿no?, de la persona. A uno le gusta saber de sus orígenes, le gusta saber dónde nació, dónde vivió, quiénes fueron sus abuelos, cómo eran. Y yo creo que todas esas cosas el ser humano se merece saberlas. Esa es una de las cosas que hemos hablado con Sil y ya de entrada dijimos, vale, sí, lo tiene que saber.
tienen que saber toda su historia. ¿Te acordás del fumado, pa? El primer día. Lloraste todo. Vos también te lloraste todo. Bueno, acá aparece en el escenario, ¿no? Otra familia, que es la que la cuidó, ¿no? A Valen. Esto que también se habla tanto de las familias de tránsito y bueno, y hay tanto tema alrededor y tanta confusión, ¿no? Qué interesante este testimonio, ¿no? Sí, bueno, mi hija vivió también en una familia de tránsito, así que yo el tema lo conocí en principio por ese lado. Por supuesto, siempre con el mayor agradecimiento, y hoy son parte de nuestra familia. Para nosotros, todos los momentos importantes de la vida de mi hija están ellos, ¿no? Desde cuando se recibió en el jardín hasta un cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, estamos siempre en contacto. Una historia muy linda es que el papá de la familia que le tocó a mi hija, Marcelo, todos los años que mi hija era más chica, se disfrazó de Papá Noel y venía vestido de Papá Noel. Ella pensaba que era su Papá Noel, hasta que un momento ya dejó de creer en Papá Noel y un día me dijo, ¿y quién era el Papá Noel? Y entonces le dije, mira, era Marcelo. Entonces este año fue ella a la casa de Marcelo, yo vestida de Mamá Noel, mi marido de Papá Noel, y ella de reno a llevarle el regalo en Navidad. Le hicimos la sorpresa. Fue como genial, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo formé parte de una asociación de familias de tránsito después de conocer este sistema. Y así que a Valentina yo la conocí el día que llegó Valentina. Yo la llegué a la casa de Jorge y Paula, que tenía 17 años, y después conocí a Carlos, y hice todo el proceso, digamos, ¿no? Junto con ellos. Y la verdad es que es tan importante que un chico esté en una familia y no en un hogar, o sea, institucionalizado, no solo porque tienes digamos, una atención continua, porque no es que en los hogares hay hogares donde los chicos están muy bien, pero sin embargo no puede haber un seguimiento diario que necesita un chico pequeño, un bebé o más grande, porque es imposible, porque no hay recursos, porque ya sabemos cómo es, no. Entonces, el hecho de estar en una familia hace que su desarrollo sea, digamos, el desarrollo que tiene que ser, ¿no? Sobre todo que tener un referente no solo de comida y de estar calentito, sino también un referente emocional. Yo confío plenamente en lo que son las familias de tránsito. Me gustaría que no haya institucionalización y que todos los chicos puedan estar en familia de tránsito. Por eso cuando pasan estos temas como lo que estábamos viendo de Mimi y demás, que se empieza a hacer una ensalada de cosas, me parece que es una pena, porque la familia de tránsito es familia de tránsito. También hay que saber elegir la familia de tránsito, ¿no? Son un tránsito, no son familias adoptivas. Las familias adoptivas son todos aquellos que fueron, se anotaron, lo definieron, están esperando, hacen un montón de cosas y se ubican en ese lugar. Entonces a mí un poco esto que ya sé que pasó un montón de tiempo y que eso no debería pasar, pero pasa. Yo participando de las acciones pasa y pasa todo el tiempo y está mal, y el Estado debe reaccionar de otra manera y debe hacerlo más rápidamente. No da lugar tampoco a que entonces se tenga que la familia quedarse con ese chico. Esa es mi visión, quiero decir, ¿no? Por haber estado de un lado y del otro. Sí. ¿No? Cada uno tiene su visión particular. Lo que creo es que es una pena que se mezclen los temas. Porque las familias de tránsito para los procesos adoptivos son fundamentales. Yo acompañé muchos procesos en la asociación. Se han hecho vinculaciones de hasta 3-4 meses para que los chicos pasen de una familia de tránsito, quizás estuvieron un año y medio, a su familia adoptiva. Y se logra, y pasa perfecto, y se va haciendo de a poco, 1, 2 horas, 3, van a la casa, vienen, se acompañan todos. Hay una comunidad entre 2 familias puestas a disposición de ese chico o esos chicos
para que encuentren su lugar. Y es muy interesante eso también. O sea, es muy interesante que los chicos puedan recibir de distintas familias distintas cosas y estén todos disponibles para que ese chico encuentre su lugar. Eso para mí es una de las cosas más amorosas, de amor real que yo vi y sentí, porque a mí me pasó con la familia de mi hija, en mi vida. Entonces a veces hay que correrse un poquito uno y entender, ¿no?, cómo son las cosas. Ojalá se pueda solucionar. No, el tema es un tema, sí, coincido con vos, es un tema que no hemos logrado, evidentemente, transmitir de qué se trata, pero como vos decís, son dos perfiles muy diferentes, porque una cosa es el deseo de hijo, que puede estar presente, independientemente de que uno ya tenga hijos, digo, en cuanto a lo que es la vocación adoptiva, digo, el deseo de hijos y de querer seguir ampliando la familia a través de la adopción o del método que fuere. Y otra cosa muy diferente es ese deseo de cuidar, ¿no? Digo, donde el deseo de hijo ya está cerrado y hay algo del cuidar y también el dejar partir. Claramente es un acto donde yo digo narcisistas abstenerse, porque es un acto de donación amorosa e incluso de sostener que con el paso del tiempo uno será olvidado. De hecho, en mi experiencia, digo, los chicos nos van a olvidar, digo, los chicos olvidan esa etapa. Los padres son los que recuerdan con todo el agradecimiento y el amor que en ese momento tan vital del desarrollo subjetivo, porque no hablamos de cualquier momento, hablamos de un momento vital donde ese bebé necesita, sí o sí, de esa presencia. Porque, a ver, es importante dejar en claro esto, el sujeto humano nace inmaduro, termina de constituirse en relación a un otro, y esa función se llama por apuntalamiento. Si no está ese otro que lo subjetive, ese bebé no mira, no se ríe, no empieza a hacer los primeros gorgojos, los primeros sonidos, y además necesita de la piel, de la voz, del olor, de la presencia, del cuerpo. Esas funciones no se desarrollan o se desarrollan con deficiencia si eso no está. Y claramente hay un montón de estudios que demuestran que las instituciones, por mejor que sean, por el mismo cambio de las figuras y de rotación, son lo menos adecuado para un bebé, al menos menores de 3 años. Entonces, empezar a pensar también que las familias de tránsito cumplen un valor impresionante, no solo en el cuidado singular, sino también en el desarrollo psíquico de estas criaturas. Pero entendiendo bien en claro cuál es su lugar, como decís vos, ¿no? Y cuál es su posición, ¿no? Y que lo ideal en estas historias sería seguir sumando, no amputar, sumar, que como se ve en lo de Valentina, ¿no? Donde ella tiene la suerte de tener a sus papás y también a la familia que la recibió cuando era muy pequeñita y la cuidó hasta que llegaron sus papás, ¿no? Poder entender eso me parece que tiene una dimensión impresionante, y además, como vos mencionabas, acá la prioridad es el niño. Acá no hay adultos disputándoselos. El niño es el bien a proteger, y el niño es aquel por el cual uno va a hacer todo lo posible, aunque a veces duela, porque de hecho, hablando con las familias de tránsito, y vos lo sabés bien, parte de que sea efectivo ese cuidado amoroso es que uno lo ama y le duele la partida. ¿No? Es así, es parte de esto. Y a veces lo que también me parece importante, hablándolo muchas veces con las familias de tránsito, es que también era importante que para poder procesar ese duelo, el saber que había otro bebé que estaba en el hospital esperándote, también era parte de esa elaboración. Entonces, poder comprender que tiene una función muy importante. Yo lo digo, ya hace unos cuantos años que lo escribí yo en el libro, pero digo, para mí el acogimiento es muy importante, pero también puede convertirse en algo iatrogénico, si lo dejás perdurable en el tiempo, si te olvidás a esos niños en las familias. Claramente, el tema de los tiempos es otro tema que hay que revisar, pero que no en función de eso yo puedo tomar medidas, ¿no? Pues porque altero si no los dos procesos, digo, las familias de acogimiento y las familias adoptivas, digo, para la gente que decide adoptar, como vos lo contaste,
Hay otro camino, que son otro tipo de evaluaciones, hay una inscripción registral, hay un registro único, digo, y eso garantiza la legitimidad y la legalidad del proceso. Lo otro tiene otro nombre. Y las familias de tránsito también tienen un registro y están inscritas, pero para otra cosa. Entonces, si pudiéramos realmente entender eso, claramente el que gana es el niño, porque recibe el mejor de los cuidados, de los dos lugares. Sí. Sí, yo creo que es eso, que son como distintos roles. Entonces, el tema de los tiempos en la familia de tránsito es cierto, porque como están en una familia de tránsito, bueno, están bien, entonces pasamos a otro, porque yo entiendo que los juzgados están tapados, pero bueno, hay que de alguna forma resolverlo eso también, ¿no? Y las asociaciones que nuclean a familias de tránsito también tener en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, para mí es sumar, y creo que es muy válido en los procesos adoptivos el tema de familias de tránsito, muy válido, muy válido. Sí, hay además, más allá de que nosotros acordamos en esto que es muy válido, hay estudios, nosotros tenemos equipos de investigación de la universidad que están, equipos del CONICET, que han evaluado el desarrollo infantil actuales, de niños que han estado en las instituciones y niños que han estado en acogimiento. Y las escalas son impresionantes. La disparidad, el desfasaje. Entonces, hay que tomar conciencia de que cumplen una función muy importante. Y además también, como vos contabas, ¿quién mejor que contarte con qué se calmaba, qué canción le gustaba, cómo la poníamos para dormir, ¿no? Digo, o sea, hay un montón de detalles de este cuidado amoroso que yo se lo puedo transmitir a ese otro que viene, ¿no? Y que no se pierde. Sin, además de todo el registro que también las familias tienen de ese libro de la vida, ¿no? Entonces hay un registro fotográfico de todo lo que va sucediendo y que es parte de la historia, porque le pertenece a ese niño, ¿no? Y tiene la posibilidad de conservarlo. Así que sí, me parece más que interesante. Y antes, me están contando que hay unas cuantas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, Patri, me gustaría que nos contaras algo que dijo un poco Verónica en la presentación, que es como tu proyecto, tu último proyecto, ¿no? Que tiene ese título tan hermoso, El día que nos conocimos. ¿Querés contarnos un poquito? Todavía no no se puede ver. Está en edición. No. Pero está en edición, claro. No, en realidad el primer proyecto era este documental, Sí. no la serie. El primer proyecto que teníamos con Laura, que es mi socia y con la que también hice historias de adopción, era El día que nos conocimos. Que es un documental que tiene 5 historias, en este caso, que ya las grabamos, que parten del día que digamos, que son historias muy distintas, de distintos tipos de familia, pero que parten de qué sucedió el día que se conocieron. Y cómo cada uno, cada parte, los hijos y los padres, llegaron a ese encuentro. Y qué sucedió ese día que se conocieron. Que tenés desde lo vi y me enamoré, hasta estaba tan nervioso que ni lo vi, hasta yo la verdad dije, este va a ser mi hijo. O sea, como las distintas impresiones que tuvo cada uno, y todo el proceso que empieza a generarse de un lado y del otro para, para conformarse en ese vínculo de ser padre, madre, hijo, hija. Y tiene algo, hay algo que no está en los libros de psicología y que seguramente no está en CONICET, nada de eso, pero que yo sí creo que también creo que en un punto uno se encuentra con quien se tiene que encontrar. Eso es algo que yo, es personal, yo no, por eso te digo, no soy psicóloga ni especialista en adopción, simplemente es mi trabajo de productora lo puse a disposición de esto. Creo que también hay algo ahí donde eran esos y no otros, ¿no? Más allá de todos los procesos complicados que pueda ser en la vinculación, porque son 3 hermanos, porque es adolescente, porque no estoy hablando de magia, pero estoy hablando que hay algo que ahí funcionó, ¿no? Como que esa sensación de que, y sí, era ¿no? Bueno, un poco cuenta eso, el documental es un poco como más relacionado a eso, a los pequeños momentos que nos convirtieron en familia. También
en qué momento vos sentiste que era tu hijo, en qué momento sentiste que era tu hija, o sea, como esas cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero que hace el clic donde ahí está, ¿no? Cuando Andrés me dijo, no, bueno, mañana hablamos, papi, ya está. En ese papi estaba todo, aunque le estaba diciendo devolveme. Bueno, son esas pequeñas cosas que terminan conformando la relación familiar, ¿no? Espectacular. Tiene que ver ¿Y con los cuándo encuentros, es un Claro. poco, tiene que ver con los encuentros. Por eso es distinto, es cómo se encuentran esas dos partes, ¿no? Y deciden emprender un camino juntos, porque hay una cuestión, yo creo que de adopción mutua y de decisión, ¿no? Tanto de los chicos como de los adultos. La adopción es algo, es un ida y vuelta. Uno adopta a sus hijos, pero sus hijos también nos tienen que adoptar como papás, ¿no? Sin lugar a dudas, claro. Entonces, bueno, un poco trata de eso. ¿Y cuándo pensás que estará disponible? Más o menos. Estamos en el armado de edición, pero en un par de meses calculo, espero que sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que... Es como la parte 2, por eso te digo, estaba primero pensado el documental, finalmente, yo lo hablamos en el canal de Encuentro, estaba Fernanda Rotondaro en ese momento, y con Fernanda dijo, no, hagamos una serie, y bueno, terminó siendo la serie, pero el proyecto documental siempre estuvo, y bueno, y finalmente, lo podemos hacer a través del Inca, todavía igual nos falta una parte de la financiación, porque hacer documentales en Argentina es como muy complicado, entonces bueno, estamos tratando de terminar, de conseguir la financiación para terminarlo, así que bueno, es un poco de todo, un poco la realidad también que implica poder hacer estas producciones, ¿no? Pero bueno, seguir haciéndolas, ¿no? Pese a esto que nos ha tocado mundialmente, la pandemia y todo, digo, la productividad y la creatividad intacta. Lo grabamos en el medio de la pandemia. Claro. Para que este va a ser un producto con esta impronta también. Sí. Así que, bueno, vamos, ¿te parece a ir escuchando mientras nosotras conversábamos qué se fue generando en quienes nos acompañan esta tarde? ¿Vero? Bueno, sí, hay algunas preguntas y también agradecerles en nombre mío y también de la gente, porque acá han llegado mensajitos, la sensibilidad y bueno, esto de poner la profesión de cada una al servicio de los niños, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. La primera pregunta es de Erika y dice, quisiera saber cuál sería la mejor forma de contarle a un niño de 2 años o a un bebé, o de qué manera o a través de qué. Entiendo que es en relación al origen, así que sería cuáles son las herramientas por ahí. Y agradece este conversatorio. Fabi. Bueno, a ver, ¿cómo se llama? ¿Quién nos lo preguntó? Erika. Erika. Bueno, contarle a Erika, pero acá también, obviamente, Patricia nos puede ayudar. Un poco la idea es ir viviéndolo con una naturalidad en el sentido del proceso, ¿no? Los chicos no esperar a que hagan la pregunta, vieron que en una época se esperaba que preguntaran, la idea es ir criándolos en la verdad de su historia, entonces ya como descubrimos hace muchos años que lo primero que se va desarrollando es intrauterinamente el oído, digo, y el olfato, digo, el tema de la palabra es fundamental. Por eso también se le habla a los bebés y se le habla a los niños pequeños. Y el efecto de la palabra tiene un efecto aliviador, ¿no? No solo ayuda a ligar emociones, sino que también calma. Fíjense ustedes que cuando un niño está angustiado, se cae o pasa algo, lo primero que mira es el rostro de ese adulto, ¿no? Y si ese adulto pone una cara medio extraña, el niño se angustia más, pero si uno puede poner un semblante de que, bueno, todo va a estar mejor, y puede con la palabra explicar qué es lo que pasó, todo eso se procesa de una manera más llevadera. Lo mismo pasa con la historia de origen. Digo, como uno le canta una canción de cuna, o como a un niño de 2 años uno lo prepara por ahí por la entrada al jardín, digo, algunos pueden pensar, no se adapta el niño, pero bueno, a veces uno se pone a pesquisar y nadie le habló. Uno dijo, no, total, como no entiende, yo le pongo el pintorcito, le pongo el uniforme y lo llevo, ¿no? Digo, y eso es abrupto.
O, por ejemplo, le puedo decir algunas cosas, pero yo no paro de llorar y de temer que les pasa a suceder algo en el jardín. Lo mismo pasa con estas historias. Si uno desde el vamos puede, además de cantarle una canción, puede ir contándole, ¿no? Cómo se conocieron, cómo estaban esperándolos. Digo, no teman poner en palabras esto. Nombrar a las personas significativas que también estuvieron en la vida de ellos y empezar a habilitar espacios de palabra. No que uno tenga que pensar que hay que fechar en un calendario una edad o un momento donde yo voy a sentarme a hablar, porque eso no. Digo, lo que nos ha enseñado eso es que los niños ya lo sabían de antes. Los niños ya sabían que había algo que se les estaba ocultando. Por eso es importante educar en la verdad, no solo en la verdad de la historia, sino construir una relación honesta con nuestros hijos, ¿no? Honesta en el sentido de poder hablarles. Eso no implica hablarles de más. Yo siempre advierto que una de mis psicoanalistas francesas favoritas, Caroline Leachev, siempre advertía que en esto del furor de hablarle, alguien le habló demasiado, ¿no? Quiero decir, algo tiene que ver con la verdad de la historia y otra cosa es la obscenidad. Digo, la verdad de la historia uno podría contar cómo es que se generó ese encuentro. Y la obscenidad estaría planteada en entrar en situaciones de exceso, ¿no? A los que los niños estuvieron expuestos. Eso no tiene que ver con la verdad, ¿no? Digo, la verdad tiene que ver con poder transmitirle como la historia, cómo nos llamó un día la jueza, dónde estabas esperando, si estabas esperando en la casa de fulana, o de Juan, o de Roberto, o estabas en la institución, ¿no? Digo, y te fuimos a buscar, y vos por ahí no te acordás, pero acá tenemos una foto, ¿no? Y eso es lo que va armando la historia. Y después sí, ir habilitando eso para que después aparezcan las preguntas. El niño va a empezar a preguntar, pero el niño también advierte cuando al adulto hay temas que lo angustian o hay temas de los que no se hablan. Fíjense qué pasa con la sexualidad también. Los chicos son los primeros en saber, de esto hablo con otros o le pregunto, ¿no? Entonces por eso es importante que en estos espacios de palabra que uno habilita, también está la posibilidad de que el niño empiece a preguntar. Y como dijo Patricia muy bien, hay cosas que no vamos a saber, pero hay otras que sí. Me ha pasado escuchando que llegó un momento, me contaban unos papás hace unos años, que lo que ese niño pidió, se animó a preguntar algo que era chico, según lo que ellos entendían, le contaron siempre de su mamá, pero nunca habían mencionado el nombre. Y este niño necesitaba saber cuál era el nombre. Fantaseaba, pero un día se animó y les dijo, ¿cómo se llamaba la señora de la panza? ¿No? Digo, o sea, necesitaba saber. Y después se animó y pidió una foto, ¿no? Digo, a ver, y poder empezar a generar esos espacios donde él, después de haberlo dicho, se alivió. Se alivió. Y también la familia entendió que bueno, que con eso pudo hacer algo. Por eso digo, es importante lo que se genera. También uno va conectando con el hijo y va viendo también, ¿no?, cómo acompaña ese proceso, ¿no?, no solo de esclarecimiento, sino que es un proceso de ir empapándolo un poco en la verdad de la historia. Algunos otros también, algunas familias me han planteado que han hecho un ejercicio, ¿no?, pensando, bueno, vos naciste tal día, y yo estaba pensando, ¿qué hacíamos ese día nosotros, ¿no?, de aquel año donde vos naciste? Digo, también como para empezar a poder historizar, y poder, mientras los niños esperaban o estaban cuidados en un lugar, ¿dónde estábamos nosotros como adultos? Me parece que eso también genera una comunicación muy amorosa entre los padres y los hijos. Patri, no sé si, bueno, vos querés comentar algo. No, me parece que ya es más dentro del área tuyo de psicología, no la mía. Está muy bien respondido. Bueno, vamos a una segunda pregunta de Valeria y Silvio. Dice, ¿cuáles son las principales causas de las vinculaciones fallidas? Bueno, y venimos con los temas. A ver, causas. A ver, causas hay múltiples causas. En mi experiencia,
Hemos tenido niños que no han sido del todo preparados, entonces por ahí estaban esperando que su familia de origen vaya a buscarlos al hogar, y entonces permanentemente cuando estaban con la familia adoptiva querían volver al hogar o temían. Pero en el caso de que los chicos no estuvieran suficientemente preparados, eso es algo que se subsana, que no termina en una devolución o en un fracaso. Lamentablemente, estos episodios que no avanzan tienen que ver con la inconsistencia de estos adultos. Es duro, pero es así. Digo, con esto que decía un poco Patricia al comienzo, hay algo de ese límite que no se pudo anticipar. Hay algo de ese borde de hasta acá llego que yo no lo pude anticipar y que también en algún punto el equipo evaluador no lo pudo pesquisar. Pero también trabajando con los equipos, yo muchas veces les digo, hay un margen que no va a ser posible de anticipar. Y que tiene que ver con ese instante, con eso que también dijo Patricia, que es ese momento en que conectamos, ese momento en que te vi y vos me viste. Si se produjo o no se produjo algo. A veces en esos primeros encuentros, digo, hay algo del encuentro, hay algo de la conexión, y a veces no. O hay algo del rechazo, o hay algo que se despierta. Digo, muchos adultos en ese primer encuentro con la parentalidad, se despierta en ellos un montón de fantasmas y de temores y de fantasías. Y eso pasa con la parentalidad biológica también, por supuesto. Digo, si no, ¿por qué existe la depresión postparto? Si no, ¿por qué existe, digo, la dificultad de alguna mujer o de algún varón con conectarse, digamos, con su niño pequeño? Entonces, ¿por qué en eso va a estar exceptuada la adopción? Todo lo contrario. Pero en ese primer momento se activan un montón de cosas que a veces las evaluaciones no logran anticipar, y a veces incluso con una evaluación exhaustiva, a mí nos ha pasado, los equipos nuestros, todo el tiempo. Digo, aún con evaluaciones exhaustivas, eso no se pudo evitar. Porque hay algo que se activó y que se disparó en ese momento que ese adulto fue convocado como madre o fue convocado como padre. Y muchas veces como respuesta aparece la huida, o el ataque de pánico, o la depresión, o los síntomas somáticos. Digo, hay un montón de variables frente a ese escenario. Entonces, sí, a mí me parece que es interesante trabajar en las evaluaciones y hablar de estos temas. Digo, hablar de que es posible y que hay niños que, además de su historia de origen dolorosa, aportan con situaciones de fracaso y de devolución, también hay que hablarlo. Y que los adultos tienen que pensar muy bien el paso que van a dar, porque implica un montón de cuestiones ese paso. Y afecta la vida de mucha gente, no solo la de ella, sino la de otros niños. Y poder generar espacios de acompañamiento para poder detectar esto que yo les digo, que tiene que ver con el temor, con esa mirada, porque muchas veces cuando uno puede anticiparlo, puede trabajar con los adultos. Y esas fantasías o esas situaciones pueden abordarse. A veces no, a veces no. A veces es realmente del orden de una angustia tan fuerte que es la huida. Y en otros casos, no. Ya lo veían, lo comentaba la doctora Carla Villalta en el conversatorio que tuvimos el mes pasado, y también había conductas que tenían que ver en relación a que ese niño no tenía nada que ver con el ideal que yo me había imaginado, hasta el ideal fisionómico incluso. Entonces digo, ahí había ya casi, ¿no? Como una situación de rechazo o de detención del proceso. Por eso digo, hay muchos factores para tener en cuenta, pero también yo siempre alerto en relación a esto, porque todos hablan de esto, pero no hablan del otro, que me parece que es fundamental. Estas situaciones golpean mucho a los niños, golpean a los adultos y golpean mucho a los equipos técnicos. Y a veces los equipos técnicos se repliegan, y eso es lo peor que puede pasar. Cuando digo se repliegan, dicen, bueno, dejemos a este niño que lo procese, dejemos a este niño, tomémonos un tiempo. Y en ese tiempo el niño queda olvidado. Ojo con esto. Porque a veces ese tiempo es un modo de tramitar la angustia que le genera a los equipos. Pero también para el niño ese tiempo es un modo de confirmar que el fallado es él. Que el que no funcionaba es él. En cambio, si yo sostengo que esos adultos que le presentamos son inconsistentes o que no sabían ser papás, pero que vamos a buscar, yo mantengo vivo eso y desplazo la idea de la falla
o del niño dañado, o del que no funciona, porque mis amiguitos del hogar salieron, pero yo terminé volviendo, ¿no? Digo, si yo no sigo activando esa búsqueda, en el niño se cristaliza la idea de que la falla está en él, claramente. Entonces, estar atentos a esto. Y por eso está bueno trabajar con otros. Digo, los equipos tienen que poder trabajar con otros, las familias de tránsito tienen que poder trabajar con otros, las familias adoptantes tienen que poder trabajar con otros, porque el pensar con otros va derribando los miedos, los fantasmas, va pudiendo darnos herramientas para anticipar situaciones a futuro, escuchando cómo el otro lo resolvió. Entonces, estos no son procesos que se transitan solos. Eso es lo que yo recomiendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas más. Una de ellas, Sol nos dice dónde se puede conseguir la revista del registro de adopción, y ahí Marcelo va a pasar el link enseguida por el mismo chat. Y la última, de Vanessa Aramburo, dice: quisiera preguntar, el recurso del libro de vida para reconstruir o contarle su historia al niño, ¿qué contenidos consideran que sean fundamentales en este recurso? Patri, ¿querés contar un poco en tu experiencia, cuando vos estabas sobre todo en el tránsito, lo que vos hacías hincapié? A ver, cuando estábamos en tránsito, yo creo que todo lo que uno pueda, si uno está en tránsito o donde esté, digamos, es como tratar de juntar todas las mayores cosas posibles, desde, no sé, puedo decir, desde primer chupete, ropa, o si es más grande, algún juguete que acompañe, lo que sea, que se pueda tener, o si estuvo en una familia de tránsito o en un hogar o donde haya sido, tratar de siempre mantener esos objetos o cosas o papeles o lo que fuera, es como muy fotos me parece que son como, o videos, como súper importantes. Todo lo que uno pueda tener, aunque parezca, en nuestro caso, por ejemplo, en casa tenemos una cajita y bueno, fuimos como juntando de diferentes lugares, ¿no? Cosas, no solamente de su familia de tránsito, sino de distintos lugares que nos fueron llegando, a veces medio mágicamente, cosas, y ella tiene su cajita con un montón de cosas, y que cada tanto va y saca y pregunta, y eso también da lugar a veces a las charlas y las preguntas, ¿no? Que está bueno. No hicimos un libro, en esta caja hay un montón de cosas que está en su dormitorio a la mano, digamos, que puede hacer así y sacarlo, y bueno, y a veces yo la veo que está sacando de todo y puede preguntar algo o no, o guardarlo, pero bueno, está un poco ahí resumido el antes, pero que también es presente, ¿no? Nosotros lo vivimos como un presente. Entonces, bueno, está a la mano de poder agarrar y ver. Nosotros, la verdad que fue como, recopilamos todo lo más posible y bueno, y ahí está, ¿no? A disposición, digamos. Bueno, excelente. La verdad que es bonito también poder contar con las historias en carne propia, ¿no es cierto? Así que desde la perspectiva no solo de los medios. Así que, bueno, vamos cerrando un poco con el conversatorio, y le doy la palabra a Fabiana. Agradecer a todos por la participación, y quedan los links para que puedan ingresar y seguir transmitiendo y leyendo y empapándose de este material sobre adopción. Bueno, gracias, Vero. Bueno, una tarde, noche hermosa, muy emotiva. Gracias a Patricia fundamentalmente por su presencia tan cálida y por, bueno, por esa magia de generar estos productos que nos conmueven, nos hacen transitar como un viaje, ¿no? Cada uno de ellos nos lleva a cada uno a distintos lugares, pero realmente yo celebro que desde los medios audiovisuales podamos lograr conectar, ¿no? Conectar la información con la humanidad y con ese sentimiento, ¿no? Digo, hay algo de la emoción que no se pierde, ¿no? En estas producciones tuyas, y yo por eso agradezco, y agradezco que hayas dispuesto
esta tarde para compartir con nosotros. No, la agradecida soy yo de que me dieran este espacio. La verdad es que yo no soy, digo, ni experta en adopción, ni psicóloga, ni nada de eso. Entonces siempre trato de hablar un poco de lo que es estas producciones, porque tampoco quiero exceder de mi campo. Pero bueno, la verdad que el objetivo en algún punto que tengo es que si algún niño, niña o adolescente puede encontrar su lugar, su familia, con estos aportes, bueno, para mí ya está hecho, digamos, ¿no? Y para quienes están en el camino, bueno, los ayude un poco a seguir, ¿no? A seguir y a ver qué es posible. Es un poco eso. A mí la verdad que yo lo que puedo decir, mi experiencia en adopción es maravillosa, absolutamente maravillosa, lo volvería a hacer una y otra vez. Y yo siento que me hizo mucho mejor persona además. Entonces, más allá de ser madre. Entonces, bueno, lo recomiendo al 1000%. Qué lindo, bueno. Sí. Bueno, gracias. Bueno, y No, agradecer. gracias, Vero, también. Gracias. No, Espero que haya gracias. sido tan cálida en la presentación y acompañarnos, a Marcelo, a Emilio de la Dirección Nacional, y bueno, también a Matías que está manejando el canal de YouTube. Y bueno, agradecerles a toda esta gente hermosa que está escuchándonos y que nos hace llegar sus comentarios, y que bueno, no podemos ver a todos, pero que siento esa presencia y bueno, y la participación activa que han tenido. Y yo celebro que tengamos estos espacios donde, bueno, tengamos toda esta información que decía Patricia, que es tan importante, que estén en manos, que sea accesible, ¿no? Así que además de tener y poder visitar la página de la DNRUA, van a tener en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los conversatorios anteriores, y este va a estar posteado en breve. Así que bueno, agradecerles, ojalá, como me gusta decir, que hayan salido, digamos, y vayan a salir de este conversatorio de una manera diferente a como llegaron, con emoción, con preguntas, con ganas de ver toda la serie, que se la recomiendo ampliamente, y que, bueno, estamos a disposición, nos va a encantar escuchar o leer sus comentarios, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo, el mes que viene. Así que bueno, gracias a todos, gracias Pato, gracias No, Vero. gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao. gracias. Chao, chao.